Hoy vamos a hablar del sistema óseo. Las células que componen el sistema óseo son tres. Osteoblastos. Estas son células joven que elaboran la sustancia intercelular y realiza la osteogénesis. Esto se refiere a cómo se reproducen las células óseas. Osteocitos. Son células maduras y representativas del óseo, su función es comunicar dos osteocitos vecinos para el intercambio de nutrientes. Osteoclastos. Son células gigantes multinucleadas y se ubican en la cavidad de la laguna de Usip. Tipos de huesos. Largo. Predomina la longitud a las demás dimensiones. Plano. El largo y ancho son mayores que el espesor. Cortos. Sus tres dimensiones son iguales, están formados por tejido esponjoso. Irregulares. Cuyas tres dimensiones son diferentes. Sistema óseo humano. Es el conjunto de órganos que se encargan de sostener a todos los otros tejidos que conforman el organismo. En el cuerpo humano existen 208 huesos. 26 en la columna vertebral. 8 en el cráneo. 14 en la cara. 8 en el oído. 1 hueso hyoides. 25 en el tórax. 64 en los miembros superiores. 62 en los miembros inferiores. Funciones. Sostén. El esqueleto es la estructura del organismo que da sostén a los tejidos blandos y provee los puntos de inserción para los tendones de la mayoría de los músculos esqueléticos. Protección. El esqueleto protege de lesiones a los órganos internos más importantes. Asistencia en el movimiento. La mayoría de los músculos esqueléticos se fija a los huesos. Cuando se contraen, traccionan de estos para producir el movimiento. Homeostasis mineral. El tejido óseo almacena numerosos minerales, especialmente calcio y fósforo, lo cual contribuye a la solidez del hueso. Producción de células sanguíneas. Dentro de algunos huesos, un tejido conectivo denominado médula ósea roja produce glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, proceso llamado hemopoiesis. Almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea amarilla está constituida principalmente por adipocitos, los cuales almacenan triglicéridos. Estos son una reserva potencial de energía química. Tejido óseo compacto y esponjoso. El tejido óseo se clasifica en dos tipos: compacto, denso, y esponjoso o trabecular. El tejido óseo compacto maduro se compone de unidades estructurales denominadas osteonas, sistemas de Avers, la otra tiene el aspecto de una esponja, con trabéculas, finas espículas anastomosadas. Esqueleto axial recibe el nombre de axial porque está ubicado en el eje principal del cuerpo y está conformado por los huesos de la cabeza, la columna vertebral, los huesos del esternón y las costillas. Se encargan principalmente de proteger los órganos internos. Cráneo. El cráneo con sus 22 huesos, descansa en el extremo superior de la columna vertebral. Los 8 huesos craneales son: el frontal, 2 parietales, 2 temporales, el occipital, el esfenoides y el etmoides. Cara. El macizo facial está constituido por 14 huesos. 2 huesos nasales, 2 maxilares superiores, 2 cigomáticos o malares, la mandíbula o maxilar inferior, 2 lagrimales, 2 palatinos, 2 cornetes y el vómer. Esqueleto apendicular. La función primaria del esqueleto apendicular es el movimiento. Comprende los huesos de los miembros superiores e inferiores así como los huesos de las dos cinturas, la escapular y la pélvica, las que unen los miembros al esqueleto axial. Hombros. Son 2 cinturas escapulares. Cada una consta de una clavícula y una escápula. Clavícula. Hueso fino en forma de S. La clavícula se articula hacia medial con el manubrio del esternón y hacia lateral con el acromión de la escápula. Escápula u omóplato es un hueso grande triangular y plano, entre la segunda y séptima costilla. Posee la cavidad glenoidea donde se articula el húmero. Estructura del miembro superior. Cada miembro superior está formado por el húmero, cúbito, radio y los huesos del carpo, metacarpo y las falanges. Cadera. Consta de 2 huesos de la cadera o coxales. Los 2 huesos coxales se unen mediante la sínfisis del pubis. Este anillo completo formado por los huesos coxales y la sínfisis del pubis forman la pelvis. Huesos de la pelvis. En el adulto cada hueso coxal está formado por 3 huesos fusionados que son el íleon, superior, isquion, inferior y anterior, y el pubis, inferior y posterior. Estructura del miembro inferior. Cada miembro inferior presenta los huesos fémur, rótula, tibia, peroné, tarsianos, huesos del tobillo, metatarsianos y falanges. El fémur y su relación con el hueso coxal. El fémur, hueso del muslo, es el más largo, más pesado y más resistente de todo el cuerpo. El acetábulo del hueso coxal y la cabeza del fémur se articula y forma la articulación de la cadera.
La rótula es un hueso pequeño, triangular y aplanado situado en la parte anterior de la rodilla. Tibia y peroné. La tibia o canilla es medial y es el hueso que soporta todo el peso del cuerpo, además, articula con el fémur y con el peroné y el astrágalo a distal. El peroné es paralelo y lateral a la tibia y más pequeño que la tibia. Huesos del pie. Los huesos que forman el pie son: 1. Del tarso identifique el calcáneo, astrágalo, navicular escafoides, cuñas, cuboides. 2. Los metatarsianos. 3. Las falanges, proximal, medial y distal, huesos sesamoideos. Arcos del pie. Los arcos ayudan al pie a distribuir el peso del cuerpo, además actúan como palanca durante la marcha. Muchas gracias por su atención.